Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 15 de febrero de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Éxodo capítulo 32 y versículos 1 al 4. Y dice la escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que se vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y qué tremendo es esto, porque yo veo un pueblo que tenía claro que alguien los había sacado con mano poderosa de la esclavitud. Sin embargo, ellos hacen y forman o le dan forma con un buril a un Dios hecho a la forma o a la imagen de un becerro de fundición. Y qué tremendo es esto, porque realmente lo grave del asunto no es lo que ellos hicieron en aquel entonces. Lo grave del asunto es que hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Ellos, al no saber cómo era Dios, eligieron la forma de un becerro para representarlo, porque así eran las imágenes de los dioses que ellos conocieron en Egipto. Todos ellos tenían forma de animales, y para colmo lo fundieron el oro con el oro de los arcillos, dice la palabra, que le trajeron de Egipto para poder modelar la imagen. En otras palabras, fabricaron un dios con los patrones y el oro de Egipto. Construyeron una imagen de Dios, escúchame bien, desde la oscuridad de una mente profundamente condicionada por un lugar de cautiverio que era Egipto. Ahora, ¿qué tal si traemos eso a este tiempo? Y nos preguntamos: ¿no es acaso lo que nosotros muchas veces hacemos? ¿No somos tentados a hacer lo mismo nosotros? A veces nos volvemos religiosos y condenadores y decimos que el pueblo de Dios era idólatra y construyó un becerro de oro. Pero ¿no es lo mismo que nosotros hacemos? Te sorprendería la cantidad de personas que modelan a Dios desde la oscuridad de una mente que todavía sigue cautiva en su propio Egipto. Hay mucha gente que dice que es cristiana, que es hija de Dios y va a la iglesia, pero vive bajo la oscuridad de una mente egipcia, de una mente de esclavitud. Por eso creo sinceramente que el gran peligro para la iglesia de hoy realmente no es abandonar la adoración al Dios cristiano para adorar a otros dioses paganos. Lo que realmente es un peligro para la iglesia de hoy es adorar una imagen de Dios diseñada en la oscuridad de nuestras mentes. El peligro es construir una imagen falsa de Dios y adorarla como si fuese el Dios verdadero. Muchos de los que hoy son cristianos o dicen ser cristianos y llamarse hijos de Dios, construimos imágenes distorsionadas, parciales e incompletas de Dios. Y decir que esas imágenes son el Dios cristiano, en definitiva, hacer nuestro propio becerro de oro y llamarlo Señor. Hay que entender que uno conoce a lo largo del ministerio iglesias donde adoran a un Dios que se parece quizás a Santa Claus, siempre dispuesto a conceder deseos a cambio de ofrendas. Quizás yo doy una ofrenda, un diezmo, ¿y qué me va a dar Dios a mí? Mentalidad de pobre, mentalidad de mendigo. Porque hay iglesias que adoran a un Dios que parece que fuera Santa Claus, que fuese Papá Noel, que lo que yo le estoy esperando que me va a dar. Siempre dispuesto a concederme esos deseos a cambio de mis ofrendas. En otras iglesias uno ve que se parece a un policía que está escondido detrás de un lugar esperando a ver quién comete un error para castigarlo. Incluso en algunas otras partes se parece al candidato político predilecto del líder.
a un motivador que quiere que alcemos nuestros sueños y los alcancemos, y a un monstruo que devora a los pecadores. He oído del Dios milagrero, del obsesionado porque no usen faldas o que usen faldas y corbatas y no se vistan inadecuadamente. De aquellos que tienen una imagen de un Dios de diferentes formas, totalmente diferentes a lo que verdaderamente es Dios. De otra forma, hay tantos becerros como mentes que deciden quedarse bajo la montaña, bajo la oscuridad de la no revelación de Dios, porque acuérdense que mientras Moisés estaba en la montaña, otros se quedaron abajo de la montaña. Así que debemos ser cuidadosos con los patrones mentales de nuestro propio Egipto, porque muchos de nosotros tenemos nuestro propio Egipto y nos vamos a asumir imágenes de Dios que no representan verazmente quién es Dios, que no son alineadas con el Dios que te revela las Santas Escrituras, con el Dios que se revela en Jesús. Ahora, quiero terminar este devocional dejándote algo claro, porque tú dirás que por qué insisto tanto en esto. Porque más importante, escúchame bien, que quién crees que eres, es quien crees que es Dios. La imagen que viene a tu mente de cuando piensas en Dios condicionará tu vida dramáticamente. Y le voy a decir el por qué. Porque siempre se convierte en el reflejo del Dios al que tú adoras, del Dios en el que fijas tu mirada. De hecho, es fácil descubrir la imagen del Dios que adoras observando atentamente lo que tú reflejas. Por esa razón, después de que Moisés, dice la palabra, estuviera en contacto con el Dios en lo alto de la montaña, el rostro de Moisés resplandecía e irradiaba la gloria de Dios. Así que quiero cerrar este devocional haciendo una pregunta. ¿Cuál es el Dios que tú crees? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios y qué tanto reflejas a Dios en tu vida, en tu cara y en tu actuar? Toma esta actitud hoy de reflexión y no te sigas construyendo imágenes de Dios o becerros desde la oscuridad de la cautividad de Egipto. Hay gente que no va y que no estudia la palabra y que no se deja enseñar y formar porque ellos van para que Dios le haga un milagro. Ellos solamente van para que Dios les provea. Ellos no se entienden como si van a la iglesia los domingos de vez en cuando Dios no le concede los deseos de su corazón. Así que la invitación es a que edifiques un Dios real conforme al modelo y a lo que dice la Escritura que es Dios. Y que cuando tú estés en intimidad, vayas, te metas con ese Dios, intimes con Él, al igual que Moisés, tu rostro irradie la gloria del verdadero y único Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.